Bueno, ahora vamos a ver otra componente muy importante llamada Recycle View. La librería Recycle View ayuda a mostrar de manera eficiente grandes estructuras de datos por pantalla. Por ejemplo, un listado de contactos, lista de productos, lista de canciones. Por ejemplo, imaginemos el Spotify, en el cual tenemos una lista. Esta lista de canciones sería un Recycle View que está constituido por un conjunto de ítems. Cada uno de los ítems, en este caso sería el nombre de la canción, el cantante, la cantidad de minutos o el tiempo de duración de la canción. Entonces se repite, pero esto se lo administra con un Recycle View normalmente en Android. Nosotros tenemos que la responsabilidad de definir la estructura de datos, el aspecto de cada elemento del layout. O sea, yo voy a especificar, por ejemplo, estos que son 3 tech view o 4 tech view, si ponemos este número, son 4 tech view. Eso lo tenemos que especificar nosotros mediante el código, creando un archivo de layout. Y la biblioteca Recycle View creará los elementos de forma dinámica cuando se los necesite. La librería Recycle View se encarga del scroll de los elementos visuales en pantalla. Vamos a que para trabajar con Recycle View por ahí no es tan sencillo. Vamos a trabajar con la clase Recycle View, que normalmente la vamos a arrastrar en nuestra paleta de componentes del Android Studio y la vamos a agregar a la Activity. Y también vamos a tener que crear una serie de clases que hereden de la clase Adapter, que está declarada dentro de la clase Recycle View, que crea cada una de las vistas, o sea, va a crear cada una de estas vistas. ¿Y quién va a administrar esas vistas? La clase ViewHolder. O sea, voy a tener que plantear una clase de la clase ViewHolder, que está declarado dentro de la clase Recycle View, y que va a representar cada uno de las ítems individuales que tiene Recycle View. Y vamos a necesitar también un administrador de diseño. Por ejemplo, si queremos que nuestro Recycle View sea vertical u horizontal o grillas, por ejemplo, más adelante. Vamos con un ejemplo. Vamos a tratar de plantear este problema en el cual nuestro Recycle View va a mostrar una lista de frutas. Va a estar la imagen de la fruta, va a estar el precio y el nombre. Entonces vamos a ver los pasos que debemos dar para crear. Vamos a crear un nuevo proyecto. Es el proyecto 13, Empty Activity. Bueno, vamos a crear el proyecto 13. Vamos a borrar el Tech View que viene por defecto. Y el Recycle View, como vemos, está en la pestaña Common. Es un control tan común de usar. Fíjense, como hemos visto, el Tech View, Button, Image View, Scroll View, Switch. Todos estos controles ya los vimos en videos anteriores. El Recycle View también se encuentra en esta pestaña. Cuando arrastramos, se agrega al Constraint Layout que tenemos. Por supuesto que aparecen errores hasta que lo inferimos los constraints, los enlazamos a los bordes, ocupa completamente el pariente. El Recycle View, como vemos, está en Common, pero también está en la pestaña Container. Spinner, ahí está el Recycle View, sería el lugar natural si no existiera la pestaña Common. Acá están todos los más comunes de uso. Bueno, sigamos lo que tenemos que hacer. El primer paso dice tenemos que definir las estructuras de datos que necesitará la librería Recycle View para ser mostradas. Y acá tenemos que mostrar los nombres de frutas, precios y las fotos. Las fotos de las vamos a copiar. En este caso yo he traído, vamos a copiar estas 8 imágenes a nuestra carpeta acuérdense, Resource, Drawable. En la carpeta Drawable vamos a pegar en la carpeta Drawable las 8 imágenes. Ahí están las 8 imágenes. Bueno, tenemos entonces ya las imágenes, las estructuras de datos. Vamos a, para no perder tiempo, copiarlas y pegarlas en nuestra aplicación. Y tenemos nuestras estructuras de datos. Ahí están las 3 vectores. El Recycle View, tenemos que obtener la referencia del Recycle View y definirlo. Recycle View. ¿Sí? Seguramente en el onCreate vamos a hacer Recycle View 1 con el Find View by ID r.id.recycle view, se llama el ID de este objeto. Si volvemos lo que estemos seguir haciendo, definimos los controles visuales que van a emplearse para mostrar cada uno de los elementos de la estructura de datos. Tenemos que definir, decimos el layout donde disponemos los controles visuales. O sea, cada uno de los ítems básicamente es una imagen y 2 text view.
eso. Entonces vamos a tener que ir, el segundo paso, ir a la pestaña de layout, crear botón derecho, new, XML, layout, y acá vamos a crear uno que llame ítem fruta, por ejemplo, lo llamo ítem fruta. Este layout es el que va a mostrar cada uno de los ítems. ¿Qué tenemos que mostrar? Una imagen. Vamos a poner un image view. Elegimos cualquier fruta por el momento, para que no esté a la izquierda. No vamos a hacer que ocupe todo el espacio, solamente acá a izquierda, y a la derecha vamos a poner un layout, un linear layout vertical a la derecha, donde vamos a disponer dos text view, donde vamos a guardar. En uno va a estar el text view nombre. Acá vamos a mostrar el nombre del producto, el nombre de la fruta, digamos, y otro text view donde vamos a mostrar text view precio, y este le vamos a llamar, por ahora mostramos el texto precio. Los señalamos a los dos, le vamos a cambiar el tamaño. En vez de 14 sp vamos a poner 40 sp, y si los queremos centrado, el linear layout, tenemos una propiedad, borramos acá el gravity para que aparezca centrado verticalmente. Por supuesto que no queda bien todavía. El layout principal vamos a hacer que se adapte, el alto sea según su contenido, wrap content, que se adapte al contenido. Ya tenemos el ítem fruta, que en algún momento después vamos a ver que lo vamos a leer y vamos a crear muchos objetos de estos. Si la lista tiene 8 objetos, 8 ítems, se crearán 8 objetos de esta clase. Volvamos al main activity, y el problema pide el segundo paso. Vamos a hacer, luego de crear el layout, la interfaz visual de cada ítem, vamos a crear un linear layout para mostrar los ítems en forma vertical. Creamos un linear layout, al constructor linear layout le pasamos referencia del activity con la palabra clave this, y al recycler view 1 set layout, el linear layout que acabamos de crear. Y ahora viene ya la parte más compleja que decíamos. Vamos a tener que crear dos clases que hereden, una clase adapter y otra de la clase viewholder. Recycler view 1 set adapter new adaptador fruta. Esta clase todavía no existe y justamente es una de las clases que vamos a implementar. Y vamos a decir que tenemos que vamos a ver recycler view new, dijimos que adaptador frutas, a ver si nos ayuda acá para que lo genere solo. Vamos a crear la clase adaptador frutas, que no existe, y la inner para que la cree dentro de esta otra clase. Acá la clase adaptador frutas hereda de adapter de la clase recycler view, que decíamos una de las clases que tenemos que implementar o heredarla. Y esta va a ser de administrar elementos de tipo adaptador frutas punto adaptador frutas holder. Esta otra clase, adaptador frutas holder, también la vamos a tener que codificar nosotros. Y heredar de la clase de la otra que decíamos, que es de recycler view holder. Bueno, estas son las dos clases, adaptador frutas y adaptador frutas holder. Adaptador frutas holder se va a encargar de imprimir cada uno de los elementos, y adaptador frutas se va a encargar de crear cada uno de todos los elementos. Este imprime, este los crea. Lo primero que vamos a hacer para recuperar los errores, usamos el mismo Android Studio. Vamos a crear el constructor y vemos que el constructor llega la referencia de una vista. Acá es donde, en esta que vamos a crear cada uno de los ítems, vamos a definir como atributos el edit text,
no, el TextView, TextView 1 y TextView 2, donde está, y el ImageView 1 le vamos a llamar, y obtener la referencia en constructor ImageView 1, y hemos dicho que con el acá sí lo que es distinto va a ser el ItemView. Acá vamos a llamar el FindView by ID r.id.ImageView, y lo mismo el TextView 1, donde vamos a mostrar el nombre de la fruta, el ItemView FindView by ID r.id TextView nombre, y el TextView 2 ItemView FindView by ID r.id.TextView precio. Bueno, hasta acá ya no hay errores en el que se va a encargar de imprimir cada uno de los ítems, que todavía no está hecho en realidad la impresión, pero sí en la clase adaptador frutas sigue habiendo errores. Esta es la que tiene que implementar tres métodos: el onCreateViewHolder, si nos fijamos acá yo decía, el onCreateViewHolder, onBinViewHolder y getItemCount. Como vemos, directamente los podemos ir creando automáticamente con la herramienta del Android Studio. El getItemCount debe devolver la cantidad de elementos que tiene nuestra estructura de datos. Cualquiera de los tres vectores ha sido el atributo length. El onBinViewHolder tiene que imprimir. ¿Cómo va a imprimir? Fíjense que tiene un parámetro llamado holder, que es de la clase adaptador fruta, de esta clase. Entonces llamamos holder, y un método vamos a hacer que se llame imprimir, y le pasamos la posición del ítem a imprimir. Supuesto que va a dar error porque no hemos hecho el método imprimir, y le pedimos que nos lo cree. Y acá tenemos el método imprimir ya en la clase adaptador fruta. Acá imprimimos ImageView 1, setImageResource, y de fotos subíndice position, del TextView 1 setText, del vector nombres subíndice position, y el TextView 2, donde va a estar el precio, setText string.valueOf, como es un floats, precios subíndice position. Y este método imprimir se va a llamar por cada uno de los ítems que debe imprimirse. Lo único que nos falta acá, el onCreateViewHolder tiene que crear un objeto de la clase adaptador frutas y devolverlo. Fíjense, devuelve un objeto de clase adaptador frutas. ¿Cómo se crea un objeto de clase adaptador frutas? New adaptador frutas, y get layout in Flutter. Acá un método get layout in Flutter, llamo el método inflate, y acá hago referencia al S layout item fruta parent. Acá es importante entender que cada que creemos un objeto de la clase adaptador frutas, se lee el archivo item fruta, que es el XML. Se crean los tres objetos de tipo TextView, dos de tipo TextView y ImageView, y luego de crear, obtener referencia, se imprimen. O sea, se van a crear tantos objetos de clase adaptador frutas como los que haya que mostrar. Creo que en este momento debería estar mostrándose. A ver, y ahí tenemos ya ejecutándose nuestra aplicación. Perfectamente tenemos nuestro RecyclerView funcionando. Esto es lo mínimo para mostrar una lista. Hay toda una complejidad, como vemos. Lo único que le vamos a agregar es cómo hacemos para ver cuál se presiona. Vamos a implementar el onItem onClickListener. Esta interfaz tiene un método onClick, y ese onClick, lo importante, por un lado, al ItemView set onItemClickListener, es decir, que esta misma clase va a capturar el click. Y vamos a mostrar en todas, y vamos a poner el main_activity, el this, porque es una clase interna esta, la referencia de la activity. Vamos a mostrar el nombre de la fruta, nombre subíndice. Llamamos al método getLayoutPosition, cuál elemento está seleccionado, y pedimos que se muestre. Y bueno, teóricamente hasta acá tenemos
Acá. Si yo selecciono manzana, manzana. Si yo selecciono cereza, cereza. Selecciono banana, banana. Hasta acá entonces tenemos lo mínimo que necesitamos conocer para trabajar con esta clase llamada RecyclerView. Hemos visto que es bastante laborioso trabajar con estas dos clases, de las clases Adapter y ViewHolder, y hacer toda el XML con la estructura de cada ítem. Más adelante veremos otras características del RecyclerView, como borrar elementos, agregar en forma dinámica. Gracias.